opinión respecto a la decadencia de la ortografía? La decadencia de la ortografía es una muestra de la decadencia del lenguaje hablado y escrito en Chile. Decadencia que significa no incapacidad de las personas, sino sencillamente una falta de espesor cultural y de hábitos. Para superar lo precario de la ortografía y aún de la dicción, debería naturalmente fomentarse una mayor lectura, un mayor ejercicio en el habla, pero desde un punto de vista de comunicación y no de mera habla, porque todos sabemos que existen niveles en la comunicación. El primero de todo, más fácil, es la facultad que todo ser humano tiene de hablar. Sin embargo, eso no es sinónimo de decir algo propiamente tal, por lo menos en forma dinámica para que el interlocutor prosiga el habla y la cadena comunicativa. De modo que la telefonitis, por ejemplo, actual, lleva a las personas especialmente a un despliegue de habla incesante, pero con un supuesto que me parece erróneo, y es no ponerme en el caso de quien recibe, de quien es el receptor. Entonces doy por supuesto que el otro debe entenderme a mí, me tiene que traducir a mí. Y dejo los espacios en blanco o dejo los puntos suspensivos en el silencio o en el tendrías que entender para completar cabalmente un mensaje. Y en cuanto a la publicidad, las faltas de ortografía que se encuentran, por ejemplo, en los espectaculares, ¿va también relacionado con lo que dice usted de que no se preocupa cómo el receptor entiende el concepto? Exactamente, es un buen ejemplo de lo que ya planteamos antes. Falta lo que se llama comúnmente una revisión de la calidad de lo que se está entregando. Eh, Al escribir de cualquier modo o despreocupadamente, lo que hacemos es disminuir o rebajar la importancia del elemento más fundamental de una cultura y de una sociedad, como lo es el idioma. En el idioma soñamos, en el idioma debemos pensar, en el idioma debemos elocutar, vale decir, hablar, conversar, reflexionar. Si ello no está poblado de conceptos, de ideas claras, naturalmente la comunicación sufre la penuria de estas consecuencias. Llevándolo a los estudiantes, usted como profesor hace un taller de mejoramiento de la ortografía a los universitarios. ¿Cómo, en su opinión, es posible que un universitario llegue con tal nivel de ortografía que mandarlo a un taller para poder mejorar? Bueno, lamentablemente el nivel nacional de la escolaridad no nos permite alcanzar una ejecución idiomática o un intercambio lingüístico óptimo, ni lejanamente. Entonces se producen los vacíos, la pérdida semántica, es decir, de significación, una especie de habla interrumpida por una mente que no tiene continuidad en lo que está diciendo. Entonces, naturalmente, reparar estas precariedades supone siempre un esfuerzo que las instituciones universitarias hoy en día han debido afrontar, porque de lo contrario, si una persona no está capacitada para llevar a cabo una comunicación relativamente natural, fácil, directa, fluida, menos va a poder eh, relacionar, reflexionar o plantear un pensamiento más profundo. Debido a eso, ¿sería incentivar la lectura o incentivar la educación para mejorar? La educación en general
viene a ser una suerte de juego de dominó o de ajedrez. Mover una pieza significa que repercute esa jugada en todas las demás, abriendo posibilidades o ya cerrándolas. De modo que todo lo que se haga a partir de la lectura, de la redacción, de la oratoria sencilla, consigue a la postre una mejoría de los niveles de lo que estamos tratando. Sin lenguaje no hay un pensamiento verdadero. Sin pensamiento no hay idea sobre la realidad. Si no hay idea sobre la realidad no puede ejercerse una crítica o una revisión. Y sin eso estamos condenados entonces a repetir indefinidamente nuestros errores, nuestros conocimientos o interpretaciones romas, torpes, cerriles. Entonces no se podría llevar a cabo el proceso o la experiencia de educación propiamente tal. No olvidemos que el ser humano es un ser perfectible, por eso que es un ser educable. Si éste estuviera condenado a una especie de primitivismo o rusticidad extrema en lo mental, en lo racional, en lo emotivo, bueno, naturalmente querría decir que no seríamos más que una especie sin historia. Volviendo a lo de las redes sociales y tomando en cuenta todo lo que nos ha dicho, las redes sociales están siendo la mayor decadencia de todo esto, debido a que ahí es donde se implementan las ideas de comunicación, ahí es donde todos ponen sus opiniones. Entonces, según lo que nos dice usted, la comunicación no se da en las redes sociales. Las redes sociales no tienen culpa en sí mismas. Las redes sociales son una muy buena posibilidad de alcanzar y alimentar la inmediatez, la búsqueda en algunos casos de alguna persona o sencillamente el anunciar un mensaje reducido pero importante de ser comunicado. Ahora bien, son los usuarios los que hacen de estas redes una pobreza de herramienta. Lo importante es que las personas no tengan en las redes sociales una suerte de paraíso o de absoluto comunicativo, porque son otro canal, digo, para lo más inmediato, para lo más urgente, pero no está allí toda la posibilidad humana. Entonces, es como pensar que porque me caigo en una vereda, la vereda tiene la culpa. No es así. Entonces, centrándonos en eso de las redes sociales, ya que el usuario es el culpable, digámoslo así, de esta decadencia de la fotografía, las redes sociales, claro, son la plataforma, pero el usuario es el que no lo sabe ocupar. Debido, a ver, las redes sociales siempre están en un aparato tecnológico. Estos aparatos tecnológicos electrónicos tienen la opción de autocorrector. ¿Por qué cree usted que las personas no lo ocupan o no se preocupan de que ese autocorrector corrija su mal hablamiento, como dicen? Por una sencilla razón, porque si el acto comunicativo yo no lo tengo en una jerarquía y en un valor importante, me importa muy poco mi interlocutor eventual. No me interesa eso. Cuando yo descuido excesivamente el lenguaje, un lenguaje natural, no estoy hablando de rebuscamientos, cuando lo descuido es porque en definitiva no tengo en gran valor al otro. Y esto sucede ya en lo más instrumental, ya a veces en lo interpersonal afectivo. Y es ahí uno de los orígenes de los problemas de los desencuentros en distintos planos y en distintos niveles. Es indispensable que los seres humanos compartan significados. Si no es así, quiere decir que están hablando cada uno en una especie de monólogo alternado y
con ausencia absoluta de lo de fondo. Toda lengua es un hecho personal, no menos que colectivo o comunitario. De manera que o comparto o soy una suerte de autista a media.